Bien, pues buenos días. Hoy vamos a comenzar una nueva sesión relativa a LPI, a la certificación de Linux que está, en vez de estar relacionada con una distribución en concreto, que es una certificación. Bueno, es una carrera de certificaciones relacionadas con todas las distribuciones o de una forma bastante genérica con todos los Linux existentes en el mercado y que se subdivide en varios niveles. Así que esto sería una clase que continuaría a otras anteriores y si anteriormente habéis estado en ellas, pues no resultará nada difícil seguirme. Y si no, también podéis ir preguntándome en la parte de la derecha. En todo momento tenemos disponible un chat en la parte de vuestra derecha de vuestras pantallas donde podéis escribir. En principio, solo tengo yo habilitado el micrófono y espero que me estéis escuchando correctamente. En todo momento también hago un testeo en una pantalla cliente para ver que no hay ningún problema de conexión. Como os decía, hoy vamos a ver parte de la formación del EPIC 1, del examen en concreto del 101 y de los distintos temas, pues vamos a ir pasando a uno de los temas iniciales que son el 103, donde comenzamos a ver algunos comandos y el interfaz de comandos. En la sesión de hoy vamos a estar durante una hora aproximadamente y además no nos vamos a detener demasiado porque tengo otras responsabilidades justos después y vamos a ser muy estrictos con el horario. Como os decía, LPI, simplemente recordaros que en Anfor Ibérica somos un centro formador certificado en distintas tecnologías, que además somos partners del LPI, podéis buscarnos en lpi.org y ahí apareceremos como uno de los centros oficiales, tanto formador como examinador, porque tenemos algunas sedes donde también somos centro BUE, centro examinador, y por supuesto ponemos a vuestra disposición nuestros cursos, y ya sean presenciales u online. Por mi parte, presentarme, soy Julio García, estoy certificado en LPI y soy uno de los expertos de Linux que forma parte de la plantilla de Nanfor Ibérica. Así que en adelante, cuando tengáis cualquier duda de Linux, estaré encantado de responderosla siempre que pueda hacerlo. ¿De acuerdo? También recordar de una forma rápida, sin entrar en profundidades, los niveles del EPI. Es decir, hay una serie de orientaciones para según qué nivel de administración manejemos. Si somos administradores junior, entonces debemos alcanzar o está preparado para demostrar dichos conocimientos el nivel 1 del EPI, el LPIC 1, consistente en 2 exámenes que podemos realizar en cualquier orden. Por otro lado, tenemos un segundo nivel 2, para administradores avanzados, y el nivel 3, cuando ya estamos especializados en determinados aspectos, como puede ser seguridad, como puede ser virtualización, etcétera, donde hay muchos menos administradores que han logrado dicho nivel. Así que estamos en el nivel 1 y para el primero de los exámenes, el 101. Así que el plan de trabajo de hoy va a ser dos de los primeros objetivos de ese tema 1, en concreto el tema 103, que está relacionado con el examen 101. No confundamos siempre los números asociados a cada uno de los temas con el examen en sí. El examen en sí sería el 101 y los temas sería el 101, el 102, el 103, el 104 y así sucesivamente. Pero son diferentes, aunque tengan la misma nomenclatura. Por eso aquí identificamos que en los temas de hoy, por un lado vamos a tener el 103.1 y el 103.2, los dos orientados al examen 101 del EPI. Primero vamos a ver el primer aspecto, los objetivos del nivel 1 y el trabajar con la línea de comandos. Recordad que en los objetivos del primero de los dos exámenes de LPI teníamos arquitectura del sistema, instalación de paquetes, eso los vimos el otro día, y en tercer lugar ya teníamos una serie de comandos de Linux. Y de hecho es uno de los elementos más importantes dentro de las necesidades para obtener el 101. Así que algo básico para poder realizar el examen 101 es conocer todos los exámenes de Linux, o al menos todos los exámenes que son estándar, todos los comandos que son estándar. No es necesario todas las opciones relativas a los comandos, pero sí que es imprescindible saber qué hace cada uno de esos comandos. Así que, antes de conocer los comandos, lo que tenemos que saber es trabajar correctamente en una interfaz con una línea de comandos.
A diferencia de otros sistemas operativos, Linux se distingue porque el entorno gráfico no es lo más importante ni mucho menos. ¿Recordáis el clásico MS2 de Windows, donde teníamos una consola de color negro donde podíamos introducir una serie de comandos? Pues igual sucede con Linux. Tenemos lo que son las consolas de Linux y el interfaz de la línea de comandos, donde debemos conocer exactamente qué hace cada uno de los comandos para poderlo aprovechar a nivel de administración de nuestros sistemas. Para ello, vamos a comenzar por distinguir lo que son los distintos terminales. Los distintos terminales o consolas son las pantallas por las que podemos, con las que podemos trabajar cada usuario cuando está conectado a nuestro sistema operativo. Por defecto, cuando nosotros instalamos un Ubuntu, un Debian, etc., siempre suele arrancar automáticamente el entorno gráfico, porque ya de por sí lo llevan instalado los Linux que trabajamos con los que trabajamos hoy en día. Sin embargo, sí que hay que diferenciar que esos entornos gráficos no forman parte de Linux, no forman parte del kernel de Linux, sino que son elementos, son aplicaciones, un sistema cliente-servidor para ser exacto, que se monta sobre nuestro propio Linux y que podemos sobrevivir sin dicho entorno gráfico, sin dicho entorno de ventanas. Así que para ser un buen administrador tenemos que saber trabajar con esos terminales de texto e introducir los distintos comandos que tengamos en nuestra mano. Recordar también que por defecto cuando nosotros configuramos nuestro Linux, suelen venir varios terminales disponibles para el usuario. Es decir, podemos con el mismo usuario loguearnos, acceder al sistema en el terminal número 1, en el terminal número 2, en el terminal número 3 y así sucesivamente. Normalmente suelen venir desde el 1 hasta el 7 o hasta el 8, aunque hay ficheros de configuración que los podemos retocar para que podamos incluso tener más terminales. Y en principio, para cambiar entre esos terminales, lo único que tenemos que hacer es utilizar la tecla de combinación de Alt a la vez que pulsamos F1 o a la vez que pulsamos F2, F3 y sucesivamente. Ahora después, cuando termine de ver esta transparencia o la siguiente, echo un vistazo y os comparto una pantalla para que podamos ver realmente cómo funcionan estas opciones que os muestro aquí en pantalla. En segundo lugar, tenemos el prompt. ¿Qué es el prompt? Pues es lo que aparece antes de que nosotros metamos el comando. Es decir, el símbolo dólar, el símbolo almohadilla, etc. Es donde nos indica que podemos empezar a escribir dentro del terminal. Normalmente también cuando estamos con un usuario que no es administrador, suele aparecer en el prompt el símbolo dólar, mientras que cuando estamos con un usuario administrador, para también identificarlo de una forma rápida, suele aparecer el símbolo almohadilla. Por otro lado, comentar también que cuando nosotros estamos ejecutando comandos, al fin y al cabo es porque tenemos un path guardado. Un path que quiere decir donde tenemos los distintos ejecutables de nuestro sistema. Así que cuando nosotros queremos ejecutar cualquier comando, normalmente solo hay que escribir el nombre del comando. Sin embargo, si dicho comando no estuviera en uno de los directorios que están guardados en el path, pues tendríamos que poner la ruta completa hasta dicho comando. Es decir, imaginaos que tenemos un comando como para cambiar las contraseñas, como podría ser passwd. Solo con escribirlo ya podríamos utilizarlo. Sin embargo, si no tuviera en el path dicha dirección, tendríamos que buscar dónde está dicho comando y escribir /bin /passwd. ¿Bien? Por otro lado, comentar también que dentro de los terminales hay a veces ciertas características, ciertos caracteres especiales, como pueden ser el punto, como puede ser el asterisco, etc. Muchos de ellos son los que llamamos los wildcards o caracteres especiales que tienen otra funcionalidad, no solo dar información como puede ser texto o como pueden ser números. E incluso dentro ya no solo de los caracteres, sino de las teclas con las que podemos trabajar, existe también el tabulador, que nos ayuda a completar la información que nosotros queremos escribir en nuestro Linux. Y además, aparte de todo eso, como os he dicho, el path nos indica dónde están las herramientas y
nos vemos ayudados por distintas variables que podemos poner a disposición tanto de nuestros propios comandos, como de futuros archivos, como de otra serie de elementos en Linux, que es a lo que llamamos las variables de entorno. Voy a compartiros mi pantalla y esto voy a aclararlo un poquito todo ello para que se vea mucho mejor, ya que así queda algo tal vez un poco difuso. Darme un segundo y enseguida estoy compartiendo la pantalla. Poco a poco se irá cargando y tiene que apareceros una pantalla compartida con información al respecto. Fijaos, ahora estoy compartiendo uno de mis Linux de los que tengo en mi equipo. Comentaba que tenemos distintas consolas. Por defecto, la consola del entorno gráfico, el interfaz de usuarios habitual, está normalmente en Alt F7. Pero si quiero ver una consola de texto, solo tengo que pulsar Alt y a continuación F1 o Alt F2 o Alt F3 o el que queramos. Y aquí podéis ver que tengo la consola número 1. En este caso aparece TTI 1. Bien, aquí podría entrar con mi usuario. Vamos a introducir un usuario cualquiera. Por ejemplo, voy a entrar con un administrador. Su contraseña. Y a continuación ya tendría acceso a todos los comandos y a todas las posibilidades que muestran, que se pueden mostrar en mi sistema. Como veis que esta pantalla no aparece muy grande, voy a irme a una pantalla, por ejemplo, de Alt F7. En Alt F7 tengo el entorno gráfico, pues voy a arrancar con el entorno gráfico. Vamos a ello. Dar un segundito porque está iniciando. Bien, pues ya tengo iniciado el entorno gráfico y podría alternar entre la consola número 1 o la consola número 7, que es la del entorno gráfico. Pero incluso en el entorno gráfico yo puedo abrir consolas en forma de ventanas. Si nos vamos a aplicaciones, vemos que hay algunas de ellas que son accesorios y en los accesorios podemos ir a terminal o incluso a terminal de root. Voy a entrar en un terminal común y veis que aquí tengo un terminal donde por defecto, ¿qué usuario y contraseña tiene? Los mismos que en la consola del entorno gráfico donde yo había accedido. Pues aquí, además, aquí sí que puedo ampliar un poquito el tamaño y sí que lo veréis mejor. Es mucho más cómodo para vosotros verlo así. Bien. Bueno, pues aquí estamos en una consola y hablábamos antes del prompt. Veis que cuando estamos en una consola de texto, al principio de la consola de texto muestra información. En este caso muestra el usuario que está trabajando en este Linux y a continuación muestra el nombre de la máquina, veis que se llama Debian 7 VM, y a continuación muestra un icono, como podría ser este dólar. Esto indica que este usuario no es un usuario administrador. Si yo accedo con un usuario administrador, vamos a ver, dame un segundito. Veis que ahora mismo estoy entrado, no os preocupéis de cómo he entrado, simplemente he entrado y el prompt ha cambiado. Ahora nos indica no solamente el usuario que lo está utilizando el prompt, sino además la máquina, eso ya lo hacía antes, pero ahora incluso nos está diciendo en qué carpeta o en qué directorio estoy. Y en vez de tener un dólar como tenía anteriormente, pues nos está diciendo una almohadilla. Bien. Recordar el comando básico en cualquier Linux que es el ls. El ls nos hace un listado del directorio en el que estamos. Aparte del ls, también tenemos el pwd. Y el pwd nos dice exactamente el directorio en el que nos encontramos. Bien.
En las transparencias anteriores os indicaba, tenemos consolas, tenemos el prompt que nos da indicaciones y tenemos incluso información del sistema guardada que hace funcionar el prompt de una manera u otra. Por ejemplo, hay una variable que se llama ps1, que la tenemos en todos nuestros sistemas, que nos dice exactamente cómo tiene que aparecer nuestro prompt. ¿Cómo podemos verla? Pues muy fácil, simplemente poniendo un echo, a continuación un dólar y a continuación el nombre de la variable. Bien, solo con eso nos está diciendo la información que tiene dentro esta variable. Igual, no os preocupéis por toda la información que da, no hace falta aprenderla, pero sí que es cierto que aquí aparece, veis, aparece $debian chroot más debian chroot barra u barra h barra w. Básicamente en mi prompt aparece así porque tenemos aquí un barra u que significa usuario, barra h que significa un barra host y a continuación el w que ya nos indica el directorio en el que estamos. Y por supuesto el dólar que es para los usuarios que no son root. Solo con este comando echo $ps1 podemos encontrarlo. Por otro lado, también hablábamos de caracteres especiales. Hablábamos, por ejemplo, del tabulador. Fijaos, si yo lo que quiero hacer es un ls, el que he puesto antes para mostrar los ficheros y directorios del directorio en el que estamos, pero quiero saber ls, por ejemplo, paste, y veis que hay dos ficheros que se llaman paste in1 y justo debajo paste in2. Pues para que lo complete, yo puedo pulsar el tabulador. ¿Y el tabulador qué va a hacer? Pues si sabe rellenarlo, lo rellenará. Pero veis que solo sabe rellenar hasta in, porque no sabe si queremos escoger 1 o 2. Aquí se para y permite que nosotros sigamos rellenando. ¿Y si vuelvo a pulsar el tabulador? Si pulso 2 veces, me dice todas las posibilidades que hay para que yo ponga el que quiero. Por ejemplo, el 3. Vamos a hacer lo mismo, pero con una única posibilidad. Si yo pongo ls sal, vemos que solo hay un fichero que se llama salida. Cuando yo pulse el tabulador, ya sabe que nos referimos a ese fichero y lo completa completamente. ¿Veis? Así que acostumbraros, porque esto es muy práctico cuando queremos movernos por directorios, listar, borrar, etc. Por ejemplo, si yo quiero ponerme a un directorio donde la ruta de acceso es muy larga, pues lo normal es que yo hiciera cd barra. Con esto me voy al directorio raíz. A continuación me voy a etc y sé que dentro del directorio raíz solo hay un directorio, por la experiencia que tenemos los administradores, que empieza por e. Si le doy al tabulador, él completa etc. Si además quiero ver un fichero que está dentro de la carpeta boot, pues escribo bo, doy al tabulador y no me lo completa porque hay dos posibilidades. Con lo cual voy a otra o, vamos a poner cd, voy a irme a cd barra etc, ls, veis que aquí hay una serie de ficheros y directorios, están en color. Por tanto, podemos diferenciar más fácilmente lo que son directorios y lo que son ficheros. Veis que en negro aparecen los ficheros, que en azul aparecen los directorios y puedo acceder a cualquiera de los directorios que yo tenga aquí. Por ejemplo, vamos a acceder a cdfstab.d. ¿Veis? Con el propio tabulador no tengo que escribir tanto. Por otro lado, comentaba también que hay caracteres especiales. Pues el principal que tenemos que recordar es el punto. El punto es el directorio en el que estamos. Cuando queramos copiar, mover, ir a algún sitio o referirnos a cualquier aspecto de nuestro directorio, nos estamos refiriendo al punto. De hecho, los comandos de Linux son muy estrictos y si decimos copiar un fichero de un origen a un fichero de destino, hay que poner el origen y el destino. No podemos dejarlo en blanco y suponer que lo va a copiar en el destino en el que estamos. Antes de dejarlo en blanco debemos poner un punto y con eso estaríamos diciendo de un origen a un destino. Por poner un ejemplo, fijaos, si yo tengo cp
No hace falta que conozcamos de momento todos estos comandos, ya los veremos en otras sesiones, pero si quiero copiar, por ejemplo, barra etc barra... hay un fichero que se llama así y lo quiero copiar al directorio en el que estoy, pues no puedo dejarlo en blanco. Tengo que necesariamente por lo menos poner un punto. Con eso ya estamos copiando el origen al destino. También hay otros caracteres especiales, como por ejemplo, vamos a ver la que llamamos la virgulilla, el moño de la ñ, en la parte superior de la ñ. Este carácter nos indica el directorio del usuario que está utilizando ahora mismo esta consola. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿Qué usuario está utilizando esta consola? Si no lo pusiera en el prompt, ahora mismo no lo sé. Hay comandos que nos lo recuerdan. Por ejemplo, whoami. Me dice soy root. Con lo cual, ¿cuál es el directorio de root? Pues está en el directorio raíz hacia root. Voy a cd y voy a poner el simbolito de virgulilla. Con eso estoy diciendo trasládate al directorio home del usuario que está utilizando la consola. Escribo así, pwd, y como veis se ha trasladado al directorio /root. E incluso en el prompt nos lo indica. Dice, ahora mismo estás en el directorio home de este usuario. Y si yo quisiera ir al directorio de otro usuario, pues nada más fácil que decir, vete a el directorio de otro usuario, es decir, la virgulilla, que se llame como, que se llame, por ejemplo, Julio. ¿Veis? En este caso, con esto me voy a un directorio de un usuario en concreto. Bien, darme un segundito, que vamos a ver. Path, tabulador, rutas absolutas y relativas, variables export. Vale, vuelvo de nuevo al Linux que tenía entre manos. ¿Recordáis que os he dicho antes? Los comandos funcionan porque tenemos en nuestro Linux, igual que el PS1, tenemos el path. Vamos a ver qué tiene nuestro path. Echo $path. Como veis, el comando echo simplemente sirve para sacar por pantalla lo que nosotros le indiquemos. Pues como veis, hay una variable path que tiene un directorio que es usr local bin, un segundo directorio que tiene usr local bin, este era sbin y este es bin. También tiene usr sbin, usr bin, simplemente sbin y simplemente bin. Todos los ejecutables que estén en esos directorios, simplemente lo que tenemos que hacer es escribirlos tal cual, dichos ejecutables. Y si tuviéramos un ejecutable en un directorio que no forma parte de ese path, por ejemplo, ahora mismo estoy en /home /julio, pues fijaos, vamos a hacer un momentito. Fijaos, estoy en un directorio y he creado un ejecutable. Pues si yo quisiera ahora mismo ejecutarlo, puedo poner la ruta completa o la ruta relativa a ese ejecutable y también funcionaría. Por ejemplo, @ ejecutable. ¿Veis? El ejecutable me ha respondido hello, que es lo que yo le había dicho que hiciera dicho ejecutable. Es un fichero ejecutable. ¿Vale? Así que así ya tenemos un primer vistazo a rutas absolutas y rutas relativas. Bueno, voy a continuar con las transparencias que tenía en la pantalla que tenéis detrás en vuestro navegador. Así que podéis cambiar con vuestro propio ratón de una pantalla a la otra cada vez que sea necesario seguir las instrucciones de aquí del Linux o de la pantalla de las transparencias. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bien. Fijaos que hay algunos comandos que son importantísimos. El primero es el ls. El ls me permite hacer un listado de todos los archivos y directorios que hay en
un determinado directorio. Además, tenemos algunas opciones como pueden ser "-l", "-a", "-al", "-l asterisco", etc. Es decir, nosotros podemos complementar un determinado comando con determinadas opciones. Si nos vamos aquí, vemos que no es lo mismo hacer, perdonadme, voy a borrar la pantalla para que se vea un poquito mejor, hacer un ls que hacer un ls-l. Como veis, un ls-l igual muestra todos los ficheros y directorios, pero lo que llamamos el formato largo, el formato extendido. Y el ls-a, ¿qué es lo que hace? Nos muestra no solamente los ficheros y directorios, sino fijaos que nos muestra otros ficheros y otros directorios, probarlo en vuestro propio Linux, que están ocultos. Los ficheros y los directorios que empiezan por punto son ficheros ocultos para los usuarios. ¿Veis? Si yo escribo un ls, no aparecen dichos ficheros y directorios. Si escribo un ls-a, sí que aparecen. Y si escribo un ls-l-a, hace las dos cosas. Nos muestra los ocultos y en un formato largo. E incluso, para abreviar, en vez de ls-l-a, podemos decir ls-l-a. Esto hace exactamente lo mismo que ls-l-a. Y eso sí, hay que tener cuidado porque hay algunas opciones que no son solo de una letra, como podría ser la A, podría ser la L, etc. Cuando son de dos letras, entonces lo que debemos hacer es poner dos guiones delante. Con esto sabemos que las opciones que vengan detrás es una única pero de varias letras, como por ejemplo ls-all. ¿De acuerdo? Bueno, voy de nuevo a las transparencias. Fijaos que en el prompt también podemos concatenar comandos. Es decir, podemos concatenar un comando que sea ls y un comando que sea ps, que son dos comandos que hacen dos cosas distintas. En el ps de momento no lo vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente poniendo un punto y coma. Con eso estamos diciendo que en vez de introducir un intro, podemos crear varios comandos seguidos. Vamos de nuevo a la pantalla de Linux y veréis que yo puedo escribir un ls, dar un intro y escribir un ps y nos saldrá otra salida diferente, o directamente escribir ls, punto y coma, ps. Y como veis, hace los dos comandos, primero el ls y luego el ps. Y así hasta tantos comandos como sean necesarios. Luego además tenemos la posibilidad incluso de redirigir hacia un determinado lugar. ¿Cómo? Pues por ejemplo con con la flecha. Con esta flecha lo que estamos diciendo es la salida de un determinado comando o de un determinado ejecutable, dirígelo a un determinado fichero. Por ejemplo, ls, envíalo hasta mi fichero borrar, por ejemplo. ¿Veis? Parece que no ha hecho nada, pero realmente en vez de mostrarlo por pantalla, lo que ha hecho ha sido enviarlo a fichero borrar. Vamos a ver ls y veis que ahora hay un fichero que se llama fichero borrar, que si yo lo revisara, veis que tiene dentro la información que nos daría ls. Así que con las flechas podemos redirigir la salida de un comando hacia un determinado fichero. E incluso con la ls flecha flecha, lo que hacemos es concatenar la salida de un comando al mismo fichero. Si nosotros ahora pusiéramos otro elemento, por ejemplo, ps barra a fichero borrar, ¿qué haríamos con esto? Pues sobreescribir el fichero borrar, borrar lo que tuviera anteriormente y mostrar lo que tenga la salida de ps. Si no queremos borrar lo que tuviera previamente, entonces lo que debemos hacer es poner otra flecha. Y con esto lo que hacemos es concatenarlo. Vamos a hacerlo y vamos de nuevo a revisar que tiene fichero borrar. Y veis que fichero borrar sigue teniendo toda la información del ls y además ahora hemos concatenado la información del ps. ¿De acuerdo? Vamos de nuevo a la transparencia. En las transparencias veis por aquí que también hay algunos comandos interesantes como está el history. El history nos dice la información, la actividad de nuestro shell.
todos los comandos que hemos ido creando hasta la fecha. Veis, por ejemplo, si nos volvemos al Linux, la pantalla de Linux, veis que si muevo el cursor hacia arriba o hacia abajo, recuerda los últimos comandos. ¿Y si muevo el cursor, y si escribo el comando history, como os decía? Pues nos dice todo el listado de comandos que yo he ido ejecutando desde hace bastante tiempo, para este usuario en concreto. Ahora sí, hay variables que nos ayudan a decidir qué cantidad de información queremos guardar. Si yo solo quiero guardar hasta 200 entradas, pues entonces tengo que modificar, y vuelvo de nuevo a la transparencia, tengo que modificar el hit size. Y con el hit size modifico desde la cantidad de información almacenada dentro de nuestro history. Luego veis por aquí que hay otra serie de símbolos, esto lo podréis ver mejor en nuestro curso online de Linux, que nos permiten también retocar un poquito más. Por ejemplo, si simplemente en el shell escribimos 2 exclamaciones hacia abajo, pues con eso repite el último comando que hayamos realizado. Por ejemplo, si escribimos una exclamación y un número a continuación, repite el comando de history número el que sea. Si ponemos un string, repite el comando que coincida con el string más reciente a history, etc. O sea, vuelvo de nuevo a la pantalla de Linux. Si aquí decíamos, por ejemplo, que tenemos todas estas órdenes y quiero ejecutar mi ejecutable, veis que aparecería en el history 518. Pues no tendría nada más que poner una exclamación boca abajo, un 518, y veis que automáticamente se ha ejecutado mi ejecutable. Sin nada más que eso, solo con una exclamación y un 518. ¿Que quiero volverlo a ejecutar? Recordad que el último comando es con 2 exclamaciones. Con lo cual, de nuevo, vuelvo a ejecutar el 518 y así sucesivamente. Bien, así que history es muy práctico y también, ojo, peligroso. Cuidad de cuando no necesitéis que tenga demasiado historial, de reducirlo y de poner la variable history a un valor nuevo para que no se muestren todos los últimos comandos que hayamos hecho. Ponerme en el chat cuándo creéis conveniente, por ejemplo, reducir history. Ponerme algún ejemplo de cuándo creáis que sea conveniente reducir history. Voy de nuevo a las transparencias mientras. Vamos a ver. Bien. Vale. También con los comandos largos, no solamente con los cursores, con el tabulador, podemos ayudarnos para que lo rellene automáticamente nuestro shell, sino que también con estas combinaciones de teclas podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, con control más K lo que hace es cortar un comando que sea muy largo desde donde estamos con el cursor hasta el final de la línea. Con Alt más D borra la palabra donde estamos hasta el cursor y así sucesivamente. Todo esto es muy práctico cuando estéis en el día a día ejecutando comandos. Vuelvo a la pantalla de Linux. Fijaos, si yo tenía un ls barra fichero borrar y barra cat entrada y cat entrada, es decir, quiero que haga un listado de estos determinados ficheros y yo estoy aquí en fichero borrar. Si pulso control K, como veis, borra toda la línea que había desde a partir del ls. Y no tenemos que ir con el suprimir o similar. Mientras que toda la parte anterior al cursor, pues la sigue manteniendo. Ya os digo, conocer estas teclas no son inmediatas, hay que trabajar con ellas un tiempo, pero sí que son muy prácticas cuando hayamos trabajado un poquito. Bien. Vuelvo de nuevo a las transparencias. Hay un comando que es un comando esencial, que es el comando man. El comando man es el comando que nos permite obtener información de cualquier comando, de cualquier programa de usuario, cualquier llamada al sistema, etc. El único problema que tiene este comando es la forma en almacenar la información. No es un almacén de una forma alfabética, sino que es un almacén por secciones. Como veis aquí en la pantalla aparecen las secciones, la 1, 2, 3, 4, etc. Así que muchas veces podemos ver solamente un
man a continuación un comando y nos dará toda la información de todas las secciones de ese comando, o ir directamente a una sección, como podría ser man, a continuación el número de sección y a continuación el comando. Así que cuando no sepáis cómo funciona un determinado comando, vuelvo otra vez a la pantalla de Linux, solo tenéis que hacer un man y un ls. ¿Veis? En este caso he preguntado por el comando ls, pues me aparece toda la información que puedo ver arriba y abajo con los cursores gracias al comando man. Veis que aparecen las opciones que hemos dicho antes. ¿Recordáis el ls-a que incluía los ficheros que empiezan por el punto, es decir, ficheros ocultos? Man-l, es decir, el formato largo del listado de directorios y de ficheros, etc. Para salir, solo tenéis que pulsar una Q. Una Q. ¿Veis? Con eso hemos salido del man, para cortarlo en algún momento. O llegar hasta el final del manual, llegar hasta la última página del manual. El man es una ayuda de todas las ayudas. De hecho, podríamos hacer un man, que nos dé información acerca de qué es man. Si yo pongo man, veis que de nuevo me lanza las páginas del manual, me dice cómo funcionan e incluso me dice las secciones que tiene almacenado este kernel de Linux. Voy a pulsar de nuevo quit. Como os decía, el man está paginado, tiene la página 1, la página 2, la página 3, podemos retocar las paginaciones y demás. Todo eso son configuraciones que podemos hacer posteriormente cuando sepamos un poquito más de Linux, pero lo vamos a dejar ahí. Vamos de nuevo vamos a ver a las transparencias. Y vamos a echar un vistazo a los primeros comandos que nos sirven para hacer filtros. En primer lugar, ¿qué son los filtros? Pues lo primero que me gustaría destacar es que los filtros, a diferencia de otros elementos, no son editores. Es decir, si tenemos el OpenOffice o tenemos el Office de Microsoft, por ejemplo, esos sí son editores cuando tengamos, por ejemplo, el Word. Pero si utilizamos un filtro como puede ser cat, como puede ser tail, como puede ser los que veremos ahora a continuación, esos no. Esos son comandos que nos ayudan a modificar la entrada o la salida de un determinado fichero original. Eso es lo que son los filtros. Y por regla general, salvo que nosotros indiquemos lo contrario, no modifican los ficheros. Solo nos sirven para echar un vistazo a los mismos. Por ejemplo, el filtro más importante de todos es el filtro cat. El filtro cat nos permite ver ficheros o incluso crear ficheros. Hay algunas opciones que las podemos añadir, como pueden ser "-a", "-s", "-n". Veis que hay algunas que pueden ser muy interesantes y hay algunas posibilidades de retocar la funcionalidad de cat gracias a estas opciones. Vamos a echar un vistazo. Por ejemplo, si yo ahora mismo voy a borrar la pantalla de Linux, vuelvo a la pantalla de Linux y lo que hago es querer crear un fichero, ¿qué haría? Pues simplemente cat y a continuación, ¿qué? Hacia dónde queremos enviar los datos de un fichero. Cat una flecha y a continuación nuevo fichero. Voy a llamarlos los de hoy, que voy haciendo pruebas sobre la marcha, voy a llamarlos borrar y lo que sea. Borrar fichero 2, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando doy un intro? Que parece que se queda latente. ¿Por qué se queda latente? Porque cat es un filtro que permite enviar datos a un fichero hasta que recibe un final de fichero. ¿Cómo se escribe un final de fichero? Cuando pulséis la combinación de teclas control más D. Si pulsamos control más D, veis que yo mientras no pulso esa combinación de teclas no finaliza de guardar cosas en ese fichero. Ahora voy a pulsar control más D. Y veis, automáticamente vuelvo al prompt. Vuelvo al prompt y no solo eso, sino que ya hemos creado un nuevo fichero que se llama borrar fichero 2. ¿Veis? Otra opción que tiene el cat ya no es solamente crear ficheros, sino visualizar ficheros.
Si repito el comando anterior, pero veis que no pongo aquí entre medias ninguna de las flechas, con esto visualizo un fichero de texto. Cuidado, que sea de texto. Hay a veces algunos ficheros que son ejecutables, que tienen caracteres ilegibles. Tener cuidado con ese tipo de cosas para visualizar esos ficheros con los filtros, ya que os podrían dar problemas. Los que son de texto, como el que he creado anteriormente, no hay ningún problema. Voy a visualizar ese fichero y veis que al pulsar intro me muestra todo lo que había guardado en ese fichero. ¿Que quiero modificar la visualización de dicho fichero? Vamos a utilizar alguno de los elementos de las opciones que aparecían en las transparencias. Por ejemplo, cat-n, borrar fichero 2. ¿Qué va a hacer? Pues el "-n" era para numerar líneas. Con lo cual me muestra las líneas de ese fichero y me dice que ese fichero tiene 4 líneas y las cuales aparecen numeradas. Y así sucesivamente. Lo único que me gustaría que tengáis en cuenta también es que el control D realmente es el fin de fichero. Pero el fin de fichero en muchos sistemas significa también salir de la sesión en la que estamos. Por tanto, si yo ahora mismo, tal como estoy, que simplemente, por ejemplo, estoy en el prompt y yo pulso un control D, automáticamente se saldría de esta consola, porque lo tiene identificado que el final de fichero también sirve para salir de la sesión. Bien, voy a pulsar control D y veis que ha pulsado un exit. ¿Por qué no se ha salido de la consola? Porque yo estaba utilizando un usuario dentro de otro usuario. Pero ahora mismo ya estoy con el usuario Julio y si hago un control D de nuevo, ahora sí se va a salir de la consola. ¿Veis? He pulsado control D y se ha salido de la sesión. Así que tener cuidado con el control D, que tiene la doble funcionalidad. Fin de fichero y también permite cerrar sesiones. Vamos a otra cosa. Voy a abrir de nuevo una consola para poder trabajar con ella de nuevo. Vamos a ver un nuevo terminal y voy a ampliar un par de veces para que se vea mejor. Ok. Y vuelvo a las transparencias. Si me deja, vamos a ver. Ya está. Aparte, existen otros filtros, como puede ser, por ejemplo, el filtro CUT o el CAT, también es llamado. Veis que aquí la diferencia es, en vez de una A, una U. ¿Qué nos permite este filtro? Pues este filtro nos permite seleccionar elementos de un fichero que está preformateado. Vamos a echar un vistazo a otro fichero para que se entienda mucho mejor. Realmente lo que hace cat es, este cat es recortar columnas, recortar filas de otro fichero con elementos separados por un carácter separador, normalmente el tabulador. Fijaos, vamos a utilizar el fichero cut ejemplo que tengo yo por aquí. Me voy de nuevo al entorno gráfico y vamos a ver ls y veis que aquí tengo un fichero que se llama cut ejemplo. Voy a echar un vistazo a ver qué tiene dentro. Como he hecho un vistazo con el filtro que hemos visto antes. Y este fichero tiene esto. Tiene una primera línea, que es identificador, punto y coma, nombre, edad, una segunda línea, que es un identificador, punto y coma, nombre, espacio, apellido, tabulador, etc. Con lo cual, si yo quiero utilizar y encontrar, por ejemplo, solamente la primera fila, perdón, la primera columna, los elementos de la primera columna, pues para ello utilizaría el filtro cut. ¿Veis el formato? Vamos a ver. A ver si me reacciona la pantalla. Eso es. Veis que el formato es cut menos D, a continuación 2 puntos, menos F1, cut ejemplo. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Cut menos D, 2 puntos, menos F1. Ejemplo. Vamos a ver. Ahora voy a cambiarlo y a poner punto y coma.
A ver, ¿qué he hecho con ambos comandos? Fijaos, en este primer comando, a ver si lo encuentro aquí. En este primer comando, ¿qué he estado diciendo? Pues he dicho cut -d, dos puntos. Coge el separador, dos puntos. Y el separador dos puntos indica que hasta que no encontremos dos puntos, eso es la primera fila. Pues coge la primera fila, porque después estoy diciendo coge la primera fila, ¿de qué fichero? Del cut ejemplo. ¿Dónde encuentra dos puntos en este comando? Como veis, no hay dos puntos en ningún sitio. Por tanto, lo que hace es, hasta que encuentra dos puntos, eso es la primera fila. Bueno, ahora he dicho, vale, pero es que aquí lo que sí hay son puntos y comas. Voy a repetir el comando con punto y coma. Cut -d punto y coma -f1 cat ejemplo. ¿Qué sucede? Pues sucede algo muy sencillo, que el punto y coma antes hemos dicho que servía para otra cosa. Pues aquí está intentando utilizar el comando con esa utilidad que tenía antes el punto y coma. Así que está intentando concatenar dos comandos. Un comando y un segundo comando que no tiene significado, porque todo esto es un único comando. Pues vamos a retocar justo la orden que he dado antes para decir, es que el punto y coma quiero que lo trabajes sin su significado especial, sino que sea exactamente un punto y coma. Cut -d entre comillas punto y coma -f1 cat ejemplo. Veréis cómo ahora la salida es distinta. ¿Veis? Ahora sí funciona. Ahora punto y coma ya no es separado de dos comandos, ahora es un carácter especial. Tenemos hasta que encuentra el punto y coma, coge el primer elemento. Identificador, id1, id2, id3, etc. Fijaos si pongo, por ejemplo, F2. ¿Veis? Se quedaría solamente con el nombre y los apellidos de los asistentes. ¿Que quiero las edades? Pues solo tengo que ejecutar F3. ¿Veis? Así que los filtros son muy prácticos porque habéis visto que son rapidísimos a la hora de actuar. Lo único, a lo mejor más complejo, es adaptar los distintos modificadores, las distintas opciones que llevan esos filtros. Ahí sí que ya se complica un poco más. Bueno, voy a la diapositiva de nuevo para ver otros filtros y otras opciones. ¿Veis aquí, por ejemplo, que aparece el paste? ¿Qué hace el paste? Pues el paste nos permite, sería una contraposición del... vamos a ver si hago que desaparezca la pantalla. Eso es. Sería una contraposición del cut. El cut lo que hace es recortar, coger un fichero formateado e ir escogiendo las columnas que tenga dicho fichero. Mientras que el paste lo que hace es unir salidas de determinados ficheros. Al igual que pasaba con el cut, también tenemos algunas opciones como -d. En -d que hacíamos antes, decirle que sea un punto y coma, que sea un dos puntos, pues aquí lo mismo. Podemos decir cuál es la separación entre esos ficheros. También podemos decir -s, por ejemplo, si queremos que se unan en una única fila en vez de una en una y algo así. Vamos a ver, por ejemplo, el mismo ejemplo que tengo aquí. Paste -s, paste in 1, paste in 2, paste in 3. Vamos a ver cómo funciona. Vuelvo a la pantalla de Linux y veis que tengo varios ficheros que empiezan por paste. ¿Veis? Paste in 1, paste in 2, paste in 3. Pues vamos a paste -s. ¿Veis? Paste -s, paste in 1, paste in 2, paste in 3. Bien, aquí ha cogido tres ficheros y los ha enlazado entre sí. Vamos a ver qué tenía cada uno de los ficheros. Cat paste in 1. ¿Veis? El primer fichero tenía nombre, apellido 1 y apellido 2. El segundo fichero presumiblemente tendrá el nombre de las personas que quiero enlazar. ¿Veis? Marta, Toledo y Pastor. O sea, perdón, el nombre y los apellidos. Y el fichero 2, el fichero 3, veis que tiene Juan López López. Con lo cual, ha cogido este fichero, el pastein1,
ha cogido el pastein2, ha cogido el pastein3 y con -s nos ha ido poniendo línea a línea cada uno de los participantes. Imaginaos, por ejemplo, un proyecto. Y si queremos esto, en vez de que aparezca por pantalla, enviarlo a un fichero de salida, pues ejecutamos el mismo comando y lo enviamos a un fichero de salida. Y dicho fichero de salida, vamos a ver qué nos está diciendo. Va a salida. Vale. Un segundito, porque estoy como un usuario que no debería estar. Voy a meterme como administrador. Voy a repetir el comando. Paste -s, paste in1, paste in2, paste in3 y ahora envío. Voy a mover la pantalla. Envío a salida. Veis que ahora no me ha dado ningún problema. Antes me estaba dando problemas porque estaba seguramente escribiendo en un directorio que no tenía permisos. Es decir, he copiado los tres ficheros en un único fichero y se llama ahora salida. Vamos a hacer un cat salida. Y veis que salida tiene lo mismo que hayamos lanzado antes por pantalla. Vamos a ver otro filtro. A ver cuántos filtros nos da tiempo a ver en esta sesión. Tenemos ahora otro que se llama span. ¿Qué es el span? El span realmente lo único que hace es convertir tabuladores en espacios. Y uno de los elementos que tal vez pueda ser práctico es indicar en qué números de espacio. En principio, cada tabulador lo convierte en 8 espacios. Pero si le ponemos un t menos t 2, pues con eso hace convertir cada tabulador en 2 espacios en vez de en 8 espacios. Vamos a ejecutar el ejemplo que tenemos aquí. El span menos T2, span ejemplo a salida. Pues vamos a ver cómo funciona ese filtro. Tenemos, permitirme que borre la pantalla para que se vea un poquito mejor. Expand. Bueno, voy a mirar a ver qué tiene el ejemplo. Cat, ya sabemos utilizar el cat. Veis que aquí tenemos un fichero. ¿Qué tiene? Pues tiene aquí, por ejemplo, un tabulador delante, aquí otro, etc. Pues vamos a ver expand. Vamos a ver expand menos T2 expand ejemplo y lo redirijo a ese fichero, a borrar salida. Si yo ahora mismo hiciera un cat, veis que es muy similar al fichero anterior, salvo que en vez de tener aquí un tabulador, tiene 2 espacios en blanco. Aquí sucede lo mismo, aquí sucede lo mismo y así sucesivamente. Tener cuidado también porque puede haber ficheros que tengan no solamente un tabulador, sino que tengan espacios adicionales en blanco. Por eso aquí tiene más espacios que en el otro y así sucesivamente. ¿Veis? El span es muy sencillito. Vamos a otro de los filtros que existen. Vamos a ver. Aquí tenemos otro que es el FMNT. ¿Qué hace este FMT? Este FMT lo que hace es cambiar la apariencia de un fichero. Donde normalmente, por ejemplo, podemos decir que tengan unas determinadas líneas de ancho y donde tengamos determinados espacios entre, por ejemplo, entre frases. Vamos a utilizar el primero de los ejemplos para poner columnas de tamaño 40. Vuelvo a la pantalla de Linux y voy a hacer primero un cat de fmt ejemplo. Este es el fichero original. Veis que es un fichero que no tiene formato, que tiene espacios entre las palabras, etc. Pues lo único que hay que hacer es fmt, ese sería el filtro, y cogemos ¿cuál es uno de los parámetros? Vemos que tenemos aquí dos opciones, una que es -1, otra que es -w40. Pues vamos a poner -w40 fmt ejemplo. ¿Veis? En este caso coge el fichero anterior y dice, pero como máximo cada una de las líneas solo tiene 40 caracteres.
Así que lo tenemos preparado. Imaginaos que lo queremos dirigir a una impresora, que tiene unos determinados márgenes de impresión, etcétera. No tenemos ni que jugar con un editor. Con esto ya lo tenemos preparado. Vamos a ver otro filtro. Otro filtro, por ejemplo, es el NL. El NL es un poquito raro. Lo único que hace es crear, numerar una serie de líneas y dividir una página en un formato similar a Internet. Es decir, con un encabezado, con un body e incluso le pone un footer, un pie de página. Como no se utiliza tan habitualmente, simplemente tendréis luego estas transparencias para revisarlas o el propio curso, pero vamos a pasar a algún otro comando que sea más habitual y más práctico. Por otro lado, y estos sí que son imprescindibles, tenemos el head y el tail. El head y el tail son muy sencillos. Lo único que nos hacen es mostrar o las primeras 10 líneas o las últimas 10 líneas de un fichero. Entonces, con el head, si no decimos nada más, simplemente vemos las 10 primeras líneas, pero si ponemos algo como C menos N2, pues solamente nos muestra las dos primeras líneas. Vamos a echar un vistazo. Aquí tenemos un fichero que se llama, por ejemplo, head ejemplo. Vamos a ver qué tiene. Cat. Este fichero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 12 líneas. ¿Y si hacemos un head de ese fichero? Veis que solo nos muestra las 10 primeras. ¿Y si hacemos un tail de ese mismo fichero? Nos muestra las últimas 10 líneas. ¿Veis? A partir de la línea número 3, 4, 5, 6, las últimas 10 líneas. Por supuesto, lo que os he dicho, si ponemos un head menos N2, nos muestra solo las dos primeras líneas. De hecho, solo quiero que me muestre la primera línea. Vamos a ver la primera línea y veis que solo me muestra la línea número 1. Ahora, hay algunos ficheros que a veces son muy interesantes de retocar. Fijaos, ¿cuáles son los ficheros que constantemente crecen? Los ficheros de log, los ficheros de registro del sistema. Entonces, con tail tenemos una opción que es "-f", que nos permite visualizar constantemente en pantalla dicho fichero. Vamos a hacer un tail "-f" y vamos a poner el mismo fichero, head. ¿Veis? No sale del comando, queda el prompt aquí en espera. ¿Por qué? Imaginaos que esto fuera un fichero de log y que desde otra parte del sistema operativo alguien lo modificara. Voy a irme aquí, voy a crear un nuevo terminal y lo que voy a hacer va a ser, hemos dicho que podemos escribir en un fichero, pues voy a escribir en ese fichero que estoy visualizando en la otra consola, le voy a poner información adicional al final de la línea. Cat, ¿a qué fichero? A head ejemplo y voy a escribirle añado una nueva línea. Eso es lo que voy a escribir. Pulso control D y ya ha terminado de escribir y fijaos en el de abajo. ¿Veis? En este fichero automáticamente, como tengo un tail "-f", cada vez que alguien modifique ese fichero, si fuera un fichero de log, podríamos ir viéndolo sobre la marcha. ¿De acuerdo? Recordad también que en las combinaciones de teclas, aparte de control D, existe el control C, que lo que hacemos es parar el proceso que tenemos ahora mismo entre manos. No utilicéis el control Z, que es otra cosa completamente distinta que ya veremos otro día en otra sesión. ¿De acuerdo? Y ahora, para terminar, vamos a echar un vistazo rápido a otro par de filtros, aunque como os digo, esto los podéis revisar completamente durante el curso, como pueden ser WC, como puede ser TR, etc.
WC lo único que nos hace es contar líneas, palabras, caracteres de un fichero. Si solo queremos mostrar los caracteres, pues solo tenemos que hacer WC menos C. Si queremos mostrar las tres cosas, WC y a continuación el fichero donde queremos que haga ese recuento. Tenemos también, por ejemplo, el TR. El TR lo que hace es traducir cadenas de caracteres. Sin necesidad de abrir un editor, copiar, pegar, etcétera, pues con este comando podemos modificar caracteres dentro de un fichero. Tenemos también otros comandos, como por ejemplo split. El split es muy práctico cuando queremos copiar un fichero grande en varios ficheros más pequeños. Por ejemplo, imaginaos que el head ejemplo que hemos visto antes, ponemos split -2. ¿Qué va a hacer con este comando? Pues va a crear varios ficheros llamados XAA, XAB, XAC, cada uno de ellos con 2 líneas, tantos como sean necesarios. Como teníamos un fichero anteriormente que tenía 12 líneas, pues va a crear 6 ficheros de forma automatizada. Todos estos comandos tienen modificadores que permiten retocarlos, pues con -d, -2, etcétera. Tenemos distintas posibilidades para hacer que tomen números en vez de letras, para ponerle exactamente el formato que queramos, etcétera. Pero vamos, el concepto es que sepáis que el split nos permite dividir un fichero en múltiples ficheros, para almacenarlo, por ejemplo, en sistemas de almacenamiento más pequeños. El comando join, que permite realizar una intersección entre varios ficheros, es decir, cuando haya líneas coincidentes, las sacará, esas líneas coincidentes en común. Tenemos también, por ejemplo, el sort y el unique, es decir, con el sort lo que hacemos es ordenar las líneas de un fichero, normalmente de forma alfabética. Con unique lo que nos hace es permitirnos eliminar las líneas consecutivas que se repiten. Vamos a echar un vistazo a estos dos, un vistazo rápido. Fijaos, vamos a hacer un cat unique. Veis que hay líneas que se repiten, como la primera, como la que pone 2 5, etcétera. Pues hacemos un unique este fichero. Veis que todas las líneas repetidas, el 1 1 la elimina, el 5 5 la elimina. Obviamente este 1 no lo elimina. ¿Por qué? Porque no son consecutivas. ¿Y si hiciéramos un sort unique ejemplo? Pues ordena de forma alfabética. Primero 5, luego 4, luego 2, luego 3, etc. ¿Y si queremos hacer un WC de unique ejemplo? Pues nos dice exactamente la cantidad de palabras, la cantidad de líneas y la cantidad de letras que tiene dicho fichero. ¿Veis? Son muy sencillos de utilizar los filtros, pero es necesario pues, echarles un vistazo detallado a cada uno de ellos. Y para finalizar, comentar algunos comandos que son menos habituales, como por ejemplo el OD, que es para que nos muestre un fichero en caracteres octales, el PR, para formatear una página, por ejemplo, cuando la queremos enviar a una impresora. Por ejemplo, con estos dos habríamos terminado un vistazo a los principales filtros que nos podemos encontrar. Bueno, he visto que no todos los usuarios habéis aguantado hasta el final de la sesión. No sé si tienes alguna duda, Roberto, o puedo ayudarte en algo más, pero con esto finalizaríamos en el día de hoy de echar un vistazo rápido a los filtros que existen en el sistema. ¿Ha quedado todo claro? Por supuesto, la mejor forma de conocer los filtros es practicando con ellos, utilizándolos en el día a día, utilizándolo mucho el cat, el cut, el PR, el sort, etcétera. Al final, uniendo unos filtros con otros, vamos sacando distintas posibilidades como administradores. Bueno, veo que no me escribís nada más, con lo cual entiendo que todo se ha entendido. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en otra ocasión.